Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 7, para hablar del tema la ayuda del Señor. Estamos mirando una escritura que nos habla de un momento de crisis. Esta parte es relatada cuando en Israel se estaba atravesando una de las crisis fuertes que tuvo. La escritura nos habla en el contexto que habían pasado una larga época donde la palabra de Dios escaseaba. El sumo sacerdote era el sacerdote Elí. Los hijos del sacerdote estaban corrompidos. Había una gran crisis espiritual. Y toda crisis espiritual desencadena crisis morales, desencadena crisis en el aspecto de la relación con los demás, desencadena crisis que llegan a dejar a una nación o a una persona particular en bancarrota. El asunto llegó a su clímax, esta crisis, cuando al entrar en una batalla los filisteos se robaron el arca de Dios. Que eso ya es pues lo último que podía pasar. Era tan grave y de tanta significancia el hecho de que se hubieran robado el arca del pacto. Porque para los que no saben, el arca del pacto para los judíos significaba la presencia de Dios con ellos. De hecho, el arca del pacto, si lo miráramos de manera física y sencilla, era algo que cualquiera lo podría hacer. Era un cofre de madera recubierto de oro, con una tapa que tenía un borde, y esa tapa le llamaban el propiciatorio. Tenía hechos dos querubines que habían sido formados allí y tenían sus alas extendidas. En síntesis, era realmente un cofre de madera con una tapa hermosa, recubierto todo de oro. Y no pasaría a mayores si fuera solamente eso. Pero resulta que esa arca contenía la palabra. Las tablas que le habían sido dadas a Moisés en el desierto estaban ahí adentro. Así que cuando los filisteos se robaron el arca, se la robaron con todo y palabra de Dios. Y le cuento que eso es una crisis horrible. Que sea robada la presencia de Dios y sea robada por ahí mismo la palabra de Dios del pueblo. Eso es una crisis terrible, una crisis asombrosa, hermano. Cuando el pueblo se quede sin palabra porque los enemigos vinieron, se la robaron, se la llevaron presa a la palabra de Dios. Aparte de eso, ahí adentro estaba la vara de Aarón que reverdeció, que era el símbolo del sacerdocio. Sobre quién estaba la autoridad del sacerdocio en Israel, eso estaba representado en la vara esa que reverdeció. También estaba dentro del arca y también se la robaron. Quiere decir, si lo pusiéramos esto de una manera para simbolizarlo, quería decir que el pueblo ya no sabía ni siquiera quién era el que les tenía que dirigir. Aparte de eso, estaba también una muestra del maná que ellos comieron en el desierto porque Dios se lo envió. Esa muestra estaba ahí. Y ese maná significaba el pan del cielo. También se robaron el pan del cielo, hermano. Se robaron el arca, se robaron la presencia de Dios, se robaron la línea sacerdotal, por decirlo de alguna manera, se robaron la autoridad ministerial, se robaron la palabra de Dios. Hermano, los dejaron en bancarrota. Y qué triste es que llegue a acontecer eso, hermanos. La hermana que pasó a saludar estaba diciendo, hermanos, si el 2006 fuese difícil, mire, sabemos por la palabra de Dios que los tiempos postreros, los días postreros
son tiempos difíciles y peligrosos, ¿verdad? La palabra del Señor lo dice, el libro del apóstol Pablo a Timoteo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y comienza a dar un listado, hermano. Así que cuando llega a suceder una situación de esta, realmente la crisis es estremecedora, hasta el punto que cuando el sacerdote oyó que se habían robado el arca de Jehová los filisteos, dice que estaba sentado en una silla a la orilla del camino esperando que le dieran una razón, y ya era un hombre viejo, como de 90 años, dice la palabra, y era grueso, o sea, gordo ya. Algunas personas tenemos la tendencia a engordar, otros por la misericordia de Dios no comen, devoran y nunca engordan, gloria a Dios. Pero otros comemos y se nos nota enseguida, y el sacerdote Elí era de esos. Comía y se le notaba, estaba gordo, dice la palabra. Y dice la escritura que cuando este hombre, que ya estaba anciano, que era el sacerdote, oyó, se han robado el arca de Jehová, dice la palabra que se desmayó y se fue para atrás de la silla, y como era tan pesado, al caer se desnucó, ahí murió. Porque era tan trascendente lo que había pasado, que este hombre no pudo soportarlo. Pero la escritura dice algo más, dice que una nuera de este sacerdote, que era esposa de uno de los hijos corrompidos de este hombre, porque tenía 2 hijos corrompidos. Hay que hablarlo así claro, porque en el evangelio no hay lugar para aproximaciones. El que está corrompido está corrompido. En lo que es santo se llama santo. El pecado, sin embargo, se llama pecado. La maldad se llama maldad. Amén, hermano. Aquí no se puede con pañitos de agua tibia. Aquí hay que hablar claro la palabra del Señor. Este par de hombres estaban corrompidos. Eran un par de adúlteros. Y era gente que estaban en el ministerio porque eran mercenarios, negociantes del ministerio. Estaban allí por conveniencia. Veían el ministerio sacerdotal como una fuente de pasarla bien, de vivir bien. Pero la palabra de Dios dice que Dios mismo le había dicho: por cuanto ustedes son un par de corrompidos, yo voy a hacer que en un mismo día se mueran los dos. Y el mismo día que se robaron el arca, ese mismo día mataron a este par de clientes. Y la esposa de uno de ellos, que era nuera de este hombre que acaba de morir desnucado, ella estaba encinta, o sea, embarazada. Cuando de repente oye el escándalo y pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dicen: ¡ay, mija! Se han robado el arca de Jehová. Los filisteos se robaron el arca. Y esta mujer sabía, ya tenía relación, era esposa de un sacerdote. Y ella sabía lo que había dentro del arca. Sabía que se habían robado el arca con todo y palabra. Se habían robado el arca con todo y la vara de Aarón. Sabían que se habían robado el arca con todo y la muestra del maná. Y la palabra de Dios dice que cuando ella oyó eso y le dijeron: y tu marido también, hoy fue el día, lo mataron junto con tu cuñado. Dice la palabra: le vinieron los dolores de repente. Pero ¿qué más se puede esperar? Hay gente que pase lo que pase, a ellos no se les da nada. Pues así es la vida. Sí, se tiene que robar, algunos se la podía robar. Que se lleven la palabra, pues sí, pues habrá quien se lleve la palabra. Y eso eso de los sacerdotes también, eso que importa, eso aparecerá cualquiera. Hay gente que no se le da nada. Pasan por encima de ellos aplanadoras, motoniveladoras. No los mueve ni un terremoto, lo mismo les da, porque no saben nada acerca de su salvación, ni saben nada acerca de Dios, ni tienen ninguna noción siquiera mínima acerca de lo que significa el verdadero servicio a Dios. Pero aquellos que están de corazón en el camino del Señor y que tienen un alma para Dios, cuando llega el momento de la crisis, de la desdicha, de la desgracia espiritual, cuando se roban el arca, se roban la palabra, se roban el ministerio y se roban todo lo
que hay. Esta gente no lo puede soportar. Y a aquella mujer le sobrevinieron los dolores de parto de repente. Y dice la palabra que la mujer murió. Porque estaba dando a luz fuera del tiempo. Pero la crisis era tan terrible que en medio de su alumbramiento, ella llamó a su hijo Icabod, que traducido es traspasada, es la gloria de Israel. Porque sabe, mi estimado, que sin palabra de Dios, sin ministerio y sin presencia de Dios, no importa que el pueblo esté ahí, ya no tiene la gloria. Usted podrá tener ahí al pueblo, a la nación, podrá tener ahí a Israel, podrá tener ahí a los descendientes del sacerdote muerto, podrá tener ahí a los jefes de las tribus, podrá tener ahí a los príncipes, podrá tener ahí a todo lo que quiera, pero el día que se hayan robado el arca, el día que la presencia de Dios ya no está, el día que la palabra de Dios se fue junto con el arca, el día que la vara de Aarón, que lo significa todo aquel movimiento sacerdotal dirigido por Dios, ya no está en medio del pueblo, ese día ya la gloria de ese pueblo ha sido traspasada. Ya es un pueblo sin gloria, ya es un pueblo que está muerto, aunque tiene nombre de que vive. Gloria al nombre del Señor. Y la tragedia era terrible, y la mujer se muere y le pone ese nombre terrible a su hijo. Icabod. Traspasada es la gloria de Israel. Y la Biblia dice que el arca se la robaron y se la llevaron los filisteos, hicieron fiesta con ella, pero Dios también hizo fiesta con ellos. Porque los filisteos tuvieron el arca 7 meses andando de ciudad en ciudad. Y a donde quiera que la ponían, ellos salían perdiendo. Porque los impíos podrán robarse lo que ellos quieran, pero a Dios no se lo pueden robar. La gente que no conoce a Dios, los filisteos, podrán decir: yo me llevo esto, pero el Dios de Israel, Él nunca deja de ser Dios, y su mano no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Aquellos que creen que pueden manipular a Dios como los filisteos: yo voy a traer a Dios, yo lo voy a meter al templo de Dagón, yo voy a hacer fiesta con Dios, yo voy a hacer fiesta con el ministerio, yo voy a hacer fiesta con la vara de Aarón, yo voy a hacer fiesta con todo, con la palabra. Se equivocaron. Cada vez que metían el arca en el templo de un Dios diferente, esos dioses caían postrados, caían decapitados, quedaban sin manos. Dios los ponía por el piso. Porque no hay persona que pueda atentar contra Dios. No importa el nombre, si es filisteo, si es eteo, si es moabita, no importa de dónde venga, si es asirio, si es medo-persa, si es griego, si es romano, no importa la persona, pero nadie puede venir a tomar a Dios y a jugar con Él y a decir: yo meto a Dios donde yo quiera y yo hago con Dios lo que yo quiera. No es cierto. No se puede. Dios no es un muñeco, ni un títere, para que nosotros vayamos a venir antojados de nuestros propios deseos, a tomarlo, llevarlo y traerlo. Una gran enseñanza me la da a mí David. El día que David sufrió un golpe de estado a manos de su propio hijo Absalón, los sacerdotes quisieron, cuando David iba a salir huyendo, quisieron huir junto con él y traían el arca, dice la palabra. Y cuando David vio que los sacerdotes traían el arca para llevársela con él, dijo: no, vuelvan el arca a su lugar.
Y ustedes que son los sacerdotes, quédense ahí con el arca. Porque si Jehová realmente está conmigo, Él me permitirá que yo vuelva a verla. Dejen el arca en su sitio. Dejen la presencia de Dios en su lugar. Dejen la palabra de Dios donde debe estar. Dejen la vara de Aarón. Dejen el ministerio y el sacerdocio donde debe estar. Déjenlo todo donde Dios lo puso. No importa que yo me tenga que ir. Dejen ahí el arca de Jehová. Oh, bendita sea la gloria del Señor. Uno no puede hacer lo que quiera con Dios. Se equivoca. Y los filisteos pagaron caro. 7 meses. Tumores, sarna, problemas, desdicha. Hasta que al final dijeron, vamos a devolver el arca. Vamos a devolver el arca porque nosotros aquí, este Dios de Israel, ahora ellos veían el arca como el Dios de Israel. Este Dios de Israel está metido en esta arca. Y si nosotros nos quedamos aquí, nos va a matar. Y les quedaba una ciudad más donde llevar el arca. Y le dijeron a los príncipes de esa ciudad, allá le vamos a mandar el arca. Y ellos dijeron, alto. No nos la manden acá, ya nos quieren matar. A nosotros no nos manden ese Dios. Y entonces dijeron, entonces ¿qué hacemos? Dijeron, pues devolvámosla a su tierra. Que allá donde estaba no había problemas. Cuando estaba donde debía estar, yo no oía que allá hubieran tumores, no oía que allá hubiera sarna, no oía que allá hubieran ratones, no habían plagas, porque estaba donde tenía que estar. Devuelvan el arca donde debía estar. Y es que, hermano, al Señor hay que dejarlo donde Él es, donde Él está. Como Él dice, donde Él dice. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto levanta las manos y dice, Señor, gracias porque tú eres Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Señor? La Biblia dice que ellos devolvieron el arca, la mandaron en un carro nuevo. Hicieron un carro nuevo, que era una carreta tirada por bueyes. Pusieron unas vacas que las llevaran, y el carro nuevo llevó el arca hasta la frontera con Israel. Y cuando llegaron ahí se quedaron quietas las vacas. Y vinieron los de Israel en Bet-Semes y tomaron el arca y la bajaron de ahí. Y bueno, ya usted sabe, ellos quisieron mirar qué había adentro. La Biblia dice que ellos miraron adentro a ver qué había adentro. Y vieron, uy, ahí está la palabra, ahí está la vara de Aarón, ahí está todo. Sí, pero la Biblia dice que no habían acabado ellos de mirar cuando Dios se airó contra ellos y vino una mortandad terrible. Hermano, es que uno no puede manipular al Señor. Uno puede venir a creer que uno hace con Dios. Así se llama Israel. Aquellos eran filisteos y estos eran israelitas, y a ambos les fue igual. Aquellos se morían por tumores y estos morían fulminados. ¿Cuál era el problema? El problema era que estaban manipulando el arca de Jehová a la manera y al antojo de ellos. Y uno no puede venir a tomar las cosas sagradas de Dios, a querer manipularlas al antojo de uno, hermano. No importa si se llama filisteos o se llama israelita, no importa. No podemos querer hacer con Dios lo que a nosotros se nos antoja, sino que más bien estamos aquí para decirle, Señor, tú eres el dueño, tú eres el que debes hacer con nosotros como a ti te place. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que ellos, los que recibieron el arca en Bet-Semes, se sintieron tan mal que la mandaron para otro lugar que se llamaba Kiriat Jearim, y allá entonces ellos tuvieron más cuidado y llamaron a un levita. Le dijeron, por favor, permítanos poner el arca en su casa. Pero este hombre sabía la palabra, la conocía, y mandaron a santificar a otro hijo de él que era levita para que cuidara el sitio. Y este no se puso de querer manipular el arca y querer meter la mano por allá adentro y coger que tan bonito, que mire cómo yo lo muevo y yo lo saco y yo lo miro y yo lo beso y lo vuelvo a poner y lo saco de ahí y hago con él. No, este hombre sabía
Así que este hombre lo puso en un lugar especial. Dejaron un cuarto especial para el arca y allí pusieron a un hombre que sabía y que era de la línea de los levitas para que mantuviera el lugar. Y la Biblia dice que pasaron 20 largos, amargos y tristes años para Israel. Porque aunque Dios no estaba matando gente, sin embargo el arca estaba escondida en una casa de una persona que entendía que debía tener respeto, pero el arca no estaba allá donde siempre tuvo que estar, porque había un tabernáculo de reunión, ¿se acuerda? Dios había ordenado que se hiciera un tabernáculo y tenía un sitio que se llamaba el lugar santísimo, y el arca tenía que estar en el lugar santísimo. Pero resulta que el arca no estaba en el lugar santísimo, estaba en la casa de un levita. Así que aunque Dios no los estaba matando, pasaron 20 largos años de tragedia para todo Israel. Y déjeme decirle que entre más tiempo pasemos nosotros sin dejar al Señor en su propio lugar, más se nos alarga la tragedia. Hay personas que dicen: uy, esto se está alargando. No se preocupe, se puede alargar mucho más, a menos que nosotros entendamos lo que Dios dice en su palabra. Porque hoy estamos viviendo una crisis similar en el mundo entero. Abundan por allí los que quieren manipular la palabra, robarse el sacerdocio, la vara de Aarón, y robarse la muestra del maná, y todos ellos lo manejan a su antojo. Y lo llevan y lo sacan de donde es y hacen lo que quieren. Y usted ve la cantidad de desastres, la crisis tan terrible, hermano. Gente que continuamente está llorando dentro de las iglesias. La palabra de Dios dice que Israel lamentaba porque añoraba a Dios y no lo encontraba. Por 20 largos años, hermano. Se lo voy a leer textualmente para que usted vea lo que Dios nos dice aquí en el texto sagrado donde leímos. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 7, verso 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Usted sabe lo que es querer a Dios y no encontrarlo? ¿Usted sabe lo que es acordarse de la presencia de Dios y no tenerla? ¿Usted sabe lo que es recordar lo bueno que se siente cuando la palabra baja directo del cielo y después no tenerla? Usted sabe lo que es tener al frente ministros de Dios, ungidos por Dios, que están en la línea sacerdotal, que están allí por autoridad divina, y luego no tenerlos. Todo Israel lamentaba. Pasaron 20 años de desdicha, de crisis, de desastre espiritual. Esta gente estaba deshecha. Gloria al nombre del Señor. Por eso nosotros no podemos dejarnos arrastrar por las crisis, por los pensamientos humanos. No podemos dejarnos arrastrar por vanas filosofías, por huecas sutilezas. Por estratagema de hombres. No importa si los que insinúan todo eso lo digan desde el Asia, desde América, desde el África, desde Europa, de donde sea. No podemos, porque sería solo para lamentar. Dios ha levantado esta obra preciosa del movimiento misionero mundial. Y yo estoy aquí desde que esto estaba comenzando aquí en Colombia, mi hermano.
No digo que estaba desde el mismo día, pero gracias al Señor estaba desde que esto estaba comenzando. Así como usted me vea de joven, por la gracia de Dios, llegué aquí cuando esto estaba comenzando. Porque era un niño. Gloria al nombre de Dios. Y Dios ha dado promesas. Y cuando esto estaba iniciando, la gente decía: esos 4 gaticos maullando allá, ¿qué podrán hacer? Así decían despectivamente. ¿Qué podrán hacer esos 4 gaticos maullando allá? Pero esos 4 gaticos maullando allá, el Señor había dado promesa a esta obra. Y esos 4 gaticos se han convertido en más de 1000 iglesias a nivel nacional. Se ha convertido en convenciones que los coliseos más grandes del país ya no las pueden albergar. Pero cuidado. Cuidado. Porque las cosas no pueden ser a la manera de nuestro pensamiento. Dios levantó esta obra para ponerla como un testimonio firme y como una obra que promueve, proclama un evangelio de sana doctrina, un evangelio de celo misionero, un evangelio que proclama la santidad, un evangelio que cree en la venida del Señor Jesucristo, un evangelio que cree, hermano, un evangelio escritural, bíblico, lo que nos fue dado, un evangelio de poder. Y el día que cualquiera de nosotros se nos ocurra dejar de lado lo que Dios nos ha dado, el Señor va a prescindir de la tal persona o las tales personas o la tal nación. Y lo que va a quedar es un lamento. Porque Israel sin el arca no era nada. Y nosotros sin el Señor tampoco somos nada. Realmente, si hoy estamos aquí y si Dios ha llevado esta obra a todos los continentes del mundo, y si hoy ya estamos como en 59 países del mundo, y si el Señor ha hecho que sea la obra hispana de más rápido crecimiento en el mundo entero, todo esto que Dios ha hecho, lo ha hecho porque Él es Dios y porque quiere un pueblo. Pero el día que cualquiera de nosotros deje al Señor, el día que cualquiera de nosotros lleve el arca y la esconda por allá en la casa de un levita, lo que va a quedar es un lamento por todos los años que sea necesario. Aleluya. Pero cuando estaban en todo el apogeo de su crisis, dice la palabra: entonces habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo servidle a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Hermano, era que los filisteos los llevaban de tragedia en tragedia. Porque cuando el pueblo se equivoca y el pueblo cree que es Él y Dios ya no está ahí, los filisteos lo comienzan a llevar, hermano, de tragedia en tragedia. Los que parecían, hermano, los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Era un pueblo con 5 ciudades principales a la orilla del mar Mediterráneo, en el Oriente Medio. Gaza, Gat, Ecrón. La ciudad de los filisteos no era una cosa exagerada, pero los filisteos llevaban a Israel de aquí. Se habían librado de los egipcios, que era la primera potencia mundial, y luego cuando ya cayeron en esta desgracia no podían con los filisteos. ¿Se nota la diferencia? Cuando Dios está, los egipcios desaparecen. Cuando Dios no está, los filisteos lo llevan de tragedia en tragedia. Pero aquí aparece un profeta. Gracias a Dios que Dios siempre tiene, hermanos, un remanente. Dios siempre tiene unas personas. Dios siempre tiene un profeta. Dios siempre tiene, porque Él tiene misericordia de su pueblo. ¿Cuántos alabamos y bendecimos el nombre del Señor?
Y aquí aparece un hombre de Dios que estaba todavía joven. Se supone que este hombre para esta época estaba entre los 30 y 35 años apenas. Pero este hombre joven era un hombre que tenía relación con Dios. Y mientras todos los demás lamentaban en pos de Jehová por 20 años, este hombre mantenía comunión con Dios durante 20 años. Porque así la crisis dure 20 años, el que de verdad le sirve al Señor no se va a dejar envolver de la crisis aunque pasen 20 años. Samuel no se dejó envolver de la crisis. 20 años pasaron de crisis en Israel. 20 años sin Dios. 20 años sin la ley de Jehová. 20 años sin la vara de Aarón. Pero Samuel no se dejó envolver de la crisis durante esos 20 años. Lo cual quiere decir que usted y yo, no importa lo largo que dure una crisis, no nos podemos dejar envolver de una crisis. Porque es cuando las crisis duran que se conoce quién es quién. En el momento de la euforia, todo el mundo es valiente. Pero cuando se enfría la sangre y cuando comienza a correr el tiempo y cuando las crisis siguen y siguen y siguen y siguen, ahí es donde se sabe de qué material está hecho cada cual. Y gracias a Dios por gente como este hombre, que así pasen 20 años de tragedia, no se dejan envolver de la tragedia, aunque dure 20 años. Gloria al nombre de Dios. Quiera el Señor que nosotros también seamos personas de ese tipo. Cualquiera de ustedes que está aquí, cualquiera que me esté oyendo a través de un programa radial, cualquiera que me esté viendo a través de un programa de televisión, cualquiera que me esté viendo en Bucaramanga, en el área metropolitana, en todo Colombia, en Europa, en el Asia, en el África, donde usted esté, si me está oyendo, quiera Dios que usted sea de aquellos que aunque la crisis dure 20 años, usted no se deje envolver por ella. Si usted puede levantar sus manos, levántela y dígale: gracias, Señor, yo creo a tu palabra y yo no voy a dejarme envolver por la crisis aunque dure 20 años. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, pero cuando este hombre aparece a los 20 años, no aparece como los demás, desbaratado y lamentando, sino que él aparece con una palabra de parte de Dios. Y les dice: si ustedes de verdad quieren ser libres de toda esta situación, vamos a servirle a Jehová de corazón. Vamos a sacar toda basura que haya en medio de nosotros. Vamos a sacar todos los dioses ajenos. Vamos a sacar a Astarot, toda esa malicia. Porque, hermanos, tiene que haber alguien valiente que declare la malicia por nombre propio. Que le diga a Astarot o Astoret, como le llamaban en diferentes sitios. Diga que es Astoret, que es Astarot. Diga que son dioses ajenos. Y le diga al pueblo que hay que sacar toda esa malicia, que es la que hunde al pueblo en una condición de desgracia espiritual. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Hay que decirle al pecado: pecado. Hay que sacar de en medio del pueblo todo tipo de pecado, no importa qué tan bonito se vea. Todo aquello que no agrade a Dios. Esa era la condición. Saquen eso y ustedes verán cómo el Señor los libra. Y cuando ellos dijeron: bueno, lo vamos a hacer, entonces quitaron a los Baales, a Astarot, y le sirvieron solo a Jehová. Y vino Samuel y dijo: reúnanme a todo Israel en Mizpa. Y reunieron a todo Israel en Mizpa. Y cuando los filisteos oyeron que Israel se reunió en Mizpa, se puso el asunto, hermano. Mire, se agravó la situación. Y dijeron los filisteos: no, ahora sí los tenemos a todos pulpitos en un solo lugar, de un solo tajo nos los vamos a llevar. Pero la diferencia está que antes ellos estaban sin Dios y ahora estaban en Mizpa con Dios. Y ahí estaba el profeta. Y entonces él dijo: yo voy a orar por ustedes. Y ellos le dijeron: sí, por favor, no deje de orar. Y él trajo un sacrificio y lo sacrificó en holocausto. Y él dijo: Señor, ten misericordia de este tu pueblo que acaba de sacar toda la basura y todos los dioses ajenos. Ten misericordia de este tu pueblo. Y la palabra de Dios dice que en ese momento, cuando los filisteos venían y el profeta estaba dando aquel holocausto en olor fragante a Dios, Dios desde el cielo tronó.
con grandes truenos. Mire cómo lo dice. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Hermano, tan fácil. Tan fácil. Basta un trueno divino. Oiga, tan fácil, hermano. Que el Señor que está con nosotros, cuando Él quiere hacer algo, lo hace tan fácil. La única condición es que su pueblo esté con Él. ¿Cuántos quieren estar con Dios? Levante la mano si quieren estar con Dios en esta noche. Es la única condición. Vamos a decirle al pecado, fuera en el nombre de Jesús. Vamos a decirle a la inmoralidad, fuera en el nombre de Jesús. Vamos a decirle a la mundanalidad, fuera en el nombre de Jesús. Vamos a decirle al modernismo, fuera en el nombre de Jesús. Vamos a decirle al ecumenismo, fuera en el nombre de Jesús. Vamos a decirle a lo falso, fuera en el nombre de Jesús. Vamos a decirle a toda imitación, fuera en el nombre de Jesús. Vamos a decirle a todo entretenimiento carnal, mundano, filosófico, fuera en el nombre de Jesús. Vamos a decirle a todo aquello que estorba, fuera en el nombre de Jesucristo. Eso es todo lo que necesita hacer el pueblo. Y entonces luego ofrezcamos el holocausto al Señor. Y Dios tiene poder para seguir tronando contra los filisteos. Aleluya. Hermano, en un solo momento Dios los derrotó. Allá venían todos esos filisteos con todos sus carruajes, con todo su armamento, toda la infantería, toda la caballería. Y ya nos vamos a tragar vivos a Israel. Pero el problema para ellos es que no sabían que ahora Dios otra vez estaba con ellos. Ellos estaban con Dios. Y Dios estaba con ellos porque el Señor dice, si me buscareis, me hallaréis. Y ellos ahora lo estaban buscando, pues lo encontraron. Y ahora cuando ellos salen a batallar contra Israel, se encuentran con unos truenos terribles, hermano. Y les cuento que cuando Dios truena, no hay quien se quede por ahí. Gloria al nombre del Señor. La ayuda de Dios, mi hermano. Lo que necesita usted, lo que necesito yo, lo que necesita la iglesia para este nuevo año que va a venir. No le estoy hablando de prosperidad económica. No le estoy hablando de 4 billetes viejos apolillados, como dice la palabra. Que los ladrones minan y hurtan. Que el moho los corroe, los daña, los hace malolientes. No le estoy hablando de barro, no le estoy hablando de latas viejas, no le estoy hablando de cosas de plástico. Le estoy hablando de la gloria de Dios, le estoy hablando de lo eterno, le estoy hablando del poder de Dios, le estoy hablando del Espíritu Santo, le estoy hablando de los dones de Dios, le estoy hablando de un Dios vivo, real, que todavía está disponible para nosotros. Si queremos este nuevo año bajo el poder de Dios, este es el día en que el Señor dice, yo soy el que puedo con mi ayuda vencer todas sus crisis. A lo mejor al oír esto alguien diga, Dios mío, pastor, eso es lo que me ha estado pasando. Llevo 20 años tratando y nada. ¿No será que tiene el arca en el lugar equivocado? ¿No será que dejó que alguien se robara el arca y se robara la palabra de Dios de su vida y se robara la línea sacerdotal y se robara todo? Lo tienen por allá, escondido. Lo dejó por allá en otra parte, donde no es. Está equivocado. No está viniendo a la casa del Señor. Cree que reuniéndose por allá, que haciendo por allá, que por radio, que a larga distancia, que vía medios de comunicación, etcétera. Esto es una situación diferente. Esto es relación personal. Nosotros predicamos por radio y por televisión y por internet y todo, pero es para las almas que no tienen a Cristo. Oigan, y aquel que está en Cristo se fortalezca para que siga el camino del Señor. No es para que se aleje del camino del Señor. Quiero un año nuevo lleno de las bendiciones de Dios. Solo Dios con su ayuda lo puede sacar de las crisis en las que esté.
Solo la ayuda del Señor es suficiente. En esta noche yo quiero hacer una oración.